anoche, muy cerca ya a la medianoche, a la madrugada, cayó el lugarteniente de alias Johnson Pulpo. Este sujeto que viene siendo buscado por la Policía Nacional cayó cuando él había pretendido huir y de hecho logró llegar hasta Chile, pero ahí es expulsado gracias a una comunicación entre la Policía Nacional y las autoridades chilenas. Él es expulsado a nuestro país y es aquí en el aeropuerto Jorge Chávez en donde finalmente realizan su captura. Estamos hablando de un sujeto bastante cercano a alias Pulpo. Estamos hablando de John Snyder Nureña Rojas, de 19 años, alias John Jairo o Pancho, quien era el brazo armado de esta organización criminal que viene azotando sobre todo la zona del norte de nuestro país. Hablamos de Trujillo en específico y que estarían detrás de una serie de ataques que ha habido en los últimos días, los primeros días del año. De hecho, el caso de Armonía 10, que fue, atacado este bus que estaba en las afueras de la discoteca Monasterio el 19 de enero. También se le imputa por los casos de las detonaciones de explosivos en licorerías, también en Trujillo, que se dio el 21 de enero, en una discoteca Luxor el 24 de enero y en el Restobar Tabaco Marino el 1 de febrero, nomás hace unos días, en donde recordarán ustedes hubo varias viviendas afectadas en la urbanización San Isidro. Este sujeto estaría detrás de todos estos ataques. De hecho, sería quien finalmente perpetra estos ataques a mando, por supuesto, de alias Johnson Pulpo, quien se entiende hasta ahora, según la información que dio su pareja cuando fue detenida la semana pasada, se encuentra este sujeto en Chile, escondido, por supuesto, huyendo de las autoridades peruanas. Sin embargo, su lugarteniente, este joven de tan solo 19 años, que seguramente ustedes están viendo ya en las imágenes de apoyo, no ha podido escapar de las autoridades peruanas, quienes finalmente han realizado su captura, y en estos instantes este sujeto permanece aquí al interior de la comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En las próximas horas lo que va a suceder con él es que va a ser trasladado a Trujillo. Este es un hecho importante, Fátima, porque vamos cerrando, la Policía Nacional va cerrándole el círculo o el entorno más cercano de alias Johnson Pulpo. Hemos visto que la semana pasada cayó su pareja Casey Salvatierra Vigo, quien fue detenida en Bolivia y que además señaló que este sujeto, el cabecilla de esta organización criminal, estuvo con ella en Bolivia. Sin embargo, logró escapar antes de que las autoridades de ese país la detuvieran ahí y finalmente la trasladaran a suelo peruano. Y ahora estamos hablando de prácticamente la mano derecha, quien se encargaba de ejecutar todos estos ataques en nuestro país, mientras que el cabecilla, Johnson Pulpo, se encuentra en Chile o en algún lugar diferente a el suelo peruano, liderando de alguna manera todas estas acciones criminales. Fátima. Leslie, la captura de John, vamos a repetir su nombre, de John Jairo, alias John Jairo, JJ o alias Pancho. Hablamos de precisamente John Snyder Nureña Rojas, de apenas 19 años. Es determinante también para ir tras los pasos de John Pulpo, ¿verdad, Leslie? Si él se estaba dirigiendo, de Johnson Pulpo, para ser más precisa, gracias a Fiorella, nuestra productora, porque si se dirigía a Chile, esto suma a la versión de que este sujeto entonces se encuentra precisamente en este país donde también es buscado por la justicia. Haberle encontrado a su brazo armado y precisamente haberse generado esta expulsión suma los esfuerzos de identificar la ubicación de este criminal. Sí, eso es importante. De hecho, la información que tenemos es que llegó a Chile a las 8:55 de la mañana, el último 6 de febrero, y fue detenido por la Policía Nacional, o bueno, por la policía de ese país, y trasladado, expulsado a nuestro país. Y la detención se produjo a las 11:30 de la noche aproximadamente. Se logró intervenir. Lo que se cree, por supuesto, es que él iba a Chile para continuar también con una serie de actos criminales extorsivos en ese país, porque sabemos que esta organización criminal no solamente opera en la zona norte de Perú, sino
también ha extendido sus brazos armados y sus acciones delictivas también hacia Chile. Entendemos que buscaban refugiarse en Bolivia y probablemente estaban también intentando iniciar ahí una serie de actos extorsivos, y en estos momentos lo que se está haciendo, digamos lo que aplica en estrategia a la policía, es cerrar este círculo más cercano, dejar solo a alias Johnson Pulpo para finalmente dar con su paradero. Entonces esa es la información que tenemos en estos momentos. Ya hay movimiento policial, que probablemente en los próximos minutos se produzca este traslado de este sujeto, el brazo armado de alias Johnson Pulpo. Estamos hablando de John Snyder Nureña Rojas, de tan solo 19 años, compañeras, que en estos momentos ha sido detenido por el presunto delito de extorsión agravada. Recordamos lo que nos decías hace instantes, Leslie. Esta captura es muy relevante porque además hablamos de un sujeto que habría participado en recientes ataques extorsivos en Trujillo, ataques a discotecas, a bares o a tiendas de licorerías de apenas hace unos días, de este año, enero de 2026, y también inicios de febrero, pero además de otros ataques del año pasado, lo que hace muy importante el esfuerzo de la policía mediante esta captura, obviamente también en coordinación con Chile. Así que sobre todo los detalles de esta expulsión, de cómo se determinó el lugar donde se encontraba y también cuánto más se van acercando al líder, al cabecilla actual de la organización criminal Los Pulpos. Estaremos más adelante contigo, Leslie, que además le precisamos a todo el público que está conectado con nosotros. Está en el aeropuerto Jorge Chávez, donde continúa todo este papeleo tras la expulsión de alias JJ John Snyder, vamos a repetir aquí su nombre, John Snyder Nureña Rojas, de 19 años. Volvemos, más información desde el aeropuerto. Leslie Rosas. Vamos contigo, ¿Qué tal, Fátima? Sí, en estos instantes se produce entonces el traslado de John Snyder Nureña Rojas, de 19 años, alias John Jairo o JJ, quien era el lugarteniente, el brazo armado de alias Johnson Pulpo, este cabecilla buscado y por quien además hay una recompensa de $500,000 soles, y que es cabecilla de esta organización criminal Los Pulpos, que viene sobre todo atacando a empresarios y a músicos en Trujillo. En estos momentos se va a producir su traslado hacia Trujillo, precisamente en donde se van a continuar con todas las diligencias. Vamos a ver si es que podemos conversar con el coronel a cargo. Por favor, cuéntenos los detalles de esta captura. Bueno, esta es una coordinación que ha hecho la Policía Nacional de Perú, de la DIVINCRI de Trujillo, la DINICRI de acá de Lima, con la policía chilena. ¿En qué circunstancias logran a él capturarlo? Entendemos que estaba ya dándose a la fuga finalmente hacia Chile. Así es, hemos podido trabajar directamente con la Fiscalía y el juzgado a fin de sacar pues su detención preliminar de este sujeto. ¿Se tiene información? Él planeaba juntarse con alias Johnson Pulpo porque se tenía información extraoficial que él se encontraría precisamente en suelo chileno. Esa es una presunción, definitivamente no es una de las variables que tenemos, pero todavía no tenemos nada definido. Sin embargo, este es un brazo armado de este grupo delincuencial, de la cual tenemos una guerra que tenemos con ellos, y no pretendemos nosotros los policías salir vencidos con este tipo de delincuentes. ¿Cuál es el rol de este sujeto? Además que vemos que es bastante joven, 19 años, ¿desde cuándo integraría esta organización criminal? Este está comprometido pues en todos los lugares donde han puesto explosivos, incluyendo estos explosivos que son detonados vía teléfono. Que ha sido pues en Tabaco y Ron, también en otros lugares más dentro de la ciudad de Trujillo, prácticamente en 5 lugares que se han dado este tipo de explosiones. Se encargaba entonces él incluso con toda esta tecnología de colocar explosivos que se detonaban a través de los celulares para evitar además ser atrapado en flagrancia. Así es, tenemos en las investigaciones justo todas estas imputaciones, estamos investigando y vamos a llegar a determinar, ya detenido él, con presencia del fiscal y por supuesto también con toda
todo el derecho que le corresponde con su abogado, ¿no? ¿Qué es lo que ha indicado alias John Jairo? ¿Por qué se encontraba en Chile? ¿Qué es lo que buscaba hacer? ¿Ha podido de alguna forma reconocer los actos delictivos en los que está implicado? Ningún delincuente reconoce sus actos definitivamente, pero pues está la policía que técnica y científicamente le está demostrando pues su autoría en todos estos delitos penales. Él sería entonces quien, por ejemplo, dejó el explosivo en el bus de Armonía 10 hace solo unos días. Por supuesto, estamos en esa investigación, sí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con él? ¿Van a trasladarlo a Trujillo? Sí, está siendo conducido, ahorita vamos a regresar a Trujillo, donde ya inician las investigaciones. ¿Él se encontraba con alguna persona cuando lograron detenerlo? No, estuvo solo. Bien, muchísimas gracias, coronel. Entonces, ¿estuviste implicado en el ataque al bus de Armonía 10? No, nada. ¿Tú dejaste ese explosivo? Nada. ¿Ibas a juntarte con Johnson Pulpo? No lo conozco. ¿Para qué ibas a Chile? Trabajar. ¿A trabajar de qué? Bien, bueno, así es como ya se llevan a este sujeto, John Snyder Nureña Rojas, de 19 años, alias John Jairo, brazo armado de alias Johnson Pulpo, quien en estos momentos viene siendo buscado por las autoridades, uno de los criminales más buscados en nuestro país y que está detrás de una serie de hechos extorsivos, sobre todo en Trujillo, que definitivamente ha puesto en zozobra a toda la población en este inicio del 2026. Fátima. Leslie, seguimos viendo la imagen de este joven, también, como decía la policía, sospechoso de ser criminal, además con un pedido para encontrarle la justicia. Había una requisitoria, si no me equivoco, aquí mismo por formar parte de una organización criminal, pero además también por haber participado por delitos como secuestro. Eso además te lo puede corroborar la Policía Nacional. Leslie, además, él sería el brazo armado de Johnson Pulpo, ¿verdad? Estamos hablando ahora mismo de un sujeto que será también trasladado hasta Trujillo para responder allí por la justicia. Aunque él te ha negado, Leslie, alcanzaste a hacerle algunas preguntas. Repitamos, por favor, lo que le dijiste y cuál fue su respuesta. Así es, ¿no? Se le consultó sobre todo si es que estaba detrás de este ataque al bus de Armonía 10, que hace unas semanas nada más fue una noticia que sorprendió a muchos, y lo que él decía era que no conocía incluso a alias Johnson Pulpo, que iba a Chile a trabajar, es lo que él ha dicho, ha negado todas las acusaciones que hay en su contra. Sin embargo, hemos hablado ya también con el coronel a cargo de este caso y nos indicaba que hay una serie de indicios que definitivamente lo relacionan con esta organización criminal, Los Pulpos. Él sería quien deja estos artefactos explosivos en esta serie de hechos que les mencionábamos, no solamente al bus de Armonía 10, sino también a una serie de discotecas. Veíamos hace tan solo unos días como viviendas quedaban también destrozadas por estos artefactos explosivos muy potentes que eran manejados precisamente por este joven de 19 años y que utilizaba incluso cierta tecnología, detonaba estos artefactos explosivos a través del celular para evitar ser atrapado en flagrancia, evitar, digamos, que haya algún error que lo ponga en riesgo, como hemos visto en otras oportunidades, en otros casos de extorsiones. Esta es la persona que ha sido finalmente detenida esta madrugada. Él fue expulsado desde Chile cuando él pretendía precisamente ya ingresar a ese país para seguramente huir de las autoridades y continuar sus actos delictivos allá también, en donde esta organización criminal tiene un gran poderío y tiene además bajo las órdenes de alias Johnson Pulpo, viene atacando a una serie de empresarios y comerciantes en esa zona. Tampoco se descarta de que su intención hubiera sido finalmente juntarse con alias Johnson Pulpo, porque se tiene esa información de que él estaría en ese país. Sin embargo, esa es información todavía que se tiene que corroborar. Mientras tanto, la caída de este sujeto, su brazo armado, y la caída también de la pareja de alias Johnson Pulpo hace tan solo una semana, va dejando solo a este criminal y va acercando a la Policía Nacional, por supuesto, al paradero de este sujeto, uno de los más buscados en estos momentos en nuestro territorio, compañeros. De acuerdo, Leslie. Además, ha tenido oportunidad, Leslie, de hacerle algunas preguntas. Por supuesto, este joven de 19 años, que está además investigado por delitos tan graves como extorsión, como también ser parte de una organización criminal, le dijo que no conocía ni siquiera a Johnson,
que además se iba a Chile para trabajar. No dijo a trabajar de qué, pero solamente precisamos que si es impedido incluso de ingresar a Chile, donde reciben esta alerta, es porque aquí en el Perú tenía una detención preliminar por el delito de extorsión agravada, Leslie, además implicado en recientes ataques de los que hemos tenido registro este mismo año, en estos últimos días. Así que vamos a regresar contigo. La noticia ha empezado esta mañana en el aeropuerto internacional Jorge Chávez tras la expulsión de este joven, este sujeto. La verdad que no deja de sorprender que sea una persona tan de temprana edad finalmente involucrado en estos delitos. Hablamos de John Snyder Nureña Rojas, 19 años, alias John Jairo JJ o alias Pancho. Volvemos contigo, Leslie, más adelante. Una interesante lista de preguntas que hiciste, Leslie. ¿A quién? Cuéntanos tú todo, por favor. ¿Qué tal, Fátima? Las preguntas se las hicimos al brazo armado de alias Johnson Pulpo, que ha sido capturado por la Policía Nacional en suelo peruano cuando fue expulsado de Chile hacia nuestro país luego de una coordinación que hicieron las autoridades de ambos países. Estamos hablando de el brazo armado, quien se encargaba de dirigir de alguna forma y efectuar los ataques extorsivos, sobre todo en Trujillo, en nuestro país, mientras alias Johnson Pulpo se encuentra en alguna parte de Chile, de acuerdo a la información que se tiene de manera preliminar. Estamos hablando de John Snyder Nureña Rojas, de tan solo 19 años, a quien seguramente ustedes están viendo en imágenes. La Policía Nacional lo logra detener cuando llega al aeropuerto internacional Jorge Chávez y hace instantes, nada más, hace unos minutos, ha sido también retirado ya de la comisaría del aeropuerto internacional Jorge Chávez para trasladarlo a este avión de la policía que lo va a llevar hasta Trujillo para que continúe con todo el proceso de rendición de cuentas a la justicia peruana. Finalmente, él fue expulsado porque tiene en su contra una acusación por presunta extorsión agravada en agravio del restobar Tabaco Marino. Y sobre eso le consultamos cuando estaba realizándose su traslado. Vamos a escuchar lo que nos respondió. Donde ya se inician las investigaciones. ¿Él se encontraba con alguna persona cuando lograron detenerlo? Estuvo solo. Bien, muchísimas gracias, coronel. Entonces, ¿estuviste implicado en el ataque al bus de Armonía 10? No, nada. ¿Tú dejaste ese explosivo? Nada. ¿Ibas a juntarte con Johnson Pulpo? No lo conozco. ¿Para qué ibas a Chile? Trabajar. ¿A trabajar de qué? Bien, bueno, así es como ya... Ahí se quedó en silencio. Leslie le pregunta, ¿a qué te ibas a Chile? A trabajar, le dijo John Snyder Nureña Rojas, de 19 años. Y cuando Leslie le repregunta, ¿trabajar de qué? Mínimamente, ¿tienes una idea para qué te mueves a otro país a trabajar? Se quedó en silencio, Leslie. Se quedó en completo silencio, mirada al vacío, y no hubo más respuesta. Ahora se dirige a Trujillo. Cuéntanos, por favor, cuéntale al público también los detalles de la intervención que hace la policía en este traslado a Chile que él tiene. No se le permite ingresar a este país porque además hay una detención preliminar en su contra. Exactamente, la policía tuvo información de que este sujeto había viajado hacia Chile ayer por la mañana y se puso en contacto con las autoridades de ese país. Es así que cuando él llega a suelo chileno, lo logran detener, lo expulsan y es cuando él finalmente llega al aeropuerto Jorge Chávez, que finalmente es capturado por la Policía Nacional. Estamos hablando de un sujeto que estaría implicado en una serie de ataques extorsivos y solamente por mencionar algunos que han sucedido en las últimas semanas, en el primer mes del año prácticamente, son los más mediáticos. Hablamos del ataque al bus de Armonía 10 en las afueras de una discoteca, la discoteca Monasterio, que fue el 19 de enero de este año. De ahí estamos hablando de la detonación de licorerías Tabaco y Ron el 21 de enero de este año. Imagínense, solamente a días. Luego de la detonación de explosivo en la discoteca Luxor el 24 de enero y hace tan solo unos días, el 1 de febrero, la detonación de explosivo en el restobar Tabaco Marino, en donde se afectó a una serie de viviendas en esta zona bastante conocida, la urbanización San Isidro en Trujillo. Él estaba detrás de cada uno de estos ataques, incluso lo que nos dice el coronel a cargo es que él se encargaba de dejar estos explosivos y a través de su celular manipular
manipulaba para que finalmente este detone y genere, por supuesto, la zozobra que viene generando entre comerciantes y vecinos de esa zona de nuestro país. Entonces ahora él está siendo dirigido a Trujillo para que pueda brindar todas las declaraciones correspondientes de este caso y se pueda proceder con su detención preliminar, compañera. De hecho, Leslie, resaltabas más temprano también la captura hace pocos días de la pareja del cabecilla de los pulpos. Ella también ya fue trasladada a Trujillo y ha sido también, según da cuenta la policía, y determinante para poder también encontrar a este sujeto, brazo armado, del cabecilla, repetimos, de los pulpos. Así que si te parece, Leslie, vamos a poner en contexto también lo que se investiga en Chile, precisando nuevamente sobre esta organización criminal, los pulpos, porque después de la captura del brazo armado, como veíamos, John Jairo, a quien Leslie Rosas le entrevistó, y con ella volveremos en breve, en Chile continúa la búsqueda de Johnson Pulpo.